engañada y la venganza más sádica. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y hoy te recomiendo Gone Girl, traducida en Latinoamérica como Perdida. Desaparece una mujer en su 5º aniversario de bodas, pero la imagen pública de una relación supuestamente feliz se va a desmoronar por la presión de la policía y de los medios de comunicación. Perdida es una película de David Fincher, inspirada en el bestseller de Gillian Flynn, Gone Girl, que publicó en el 2012. Ellos son Nick y Amy, una feliz pareja de New York, casados hace 5 años. Después de que ambos pierden sus trabajos de escritores y con grandes gastos económicos que no preveían, se van a mudar a Missouri, a la ciudad natal de Nick. Ella odia ese lugar. En la mañana de su 5º aniversario, ella desaparece. Los muebles del living indican que hubo una lucha y los detectives asignados sospechan que hubo un asesinato. Esta es la premisa con la que comienza esta cinta. Estamos ante un thriller de drama y crimen. La fuerza de esta película está en su habilidad para jugar con tu percepción de lo que está pasando y de lo que pasó. Y va a haber un giro inesperado, enorme, que lo cambia todo. La película te lleva a un viaje completo con giros y vueltas constantemente. A pesar de sus horas de duración, la verdad que no te despega ni por un segundo del asiento. Se trata de 3 cosas más que nada. Por un lado, de lo mucho que puede diferir la apariencia de una pareja feliz de la realidad. Por otro lado, nos muestra la importancia de los medios de comunicación a la hora de formar una opinión a alguien y de convertir programas de televisión en juicios sobre la culpabilidad de una persona. Y también el amarillismo que envuelve todo eso. Por otro lado, abarca la parte psicológica de las personas cuando son engañadas, hasta dónde se transforma alguien, hasta dónde se puede retorcer la mente humana. Arranca con una desaparición en un pequeño pueblo de Missouri. Nick Dunne es un periodista neoyorquino con sueños de escritor que regresa a la casa y descubre que su esposa no está. Hay rastros de violencia por todos lados, más que nada en la parte del living y de la cocina, y todo indica que fue secuestrada y seguro asesinada. La comunidad se conmueve, se generan cadenas de oración, equipos de voluntarios que salen en su búsqueda y obviamente un circo mediático que no tarda en armarse con guardias en la puerta las 24 horas del día. Esto apenas es el comienzo. Conocemos lo necesario sobre cada uno como para especular un poco sobre sus perfiles psicológicos. La actuación de Rosamund Pike acá es increíble, una loca desbordada, su interpretación excede lo normal. Ella realiza el papel de Amy. Es hija única, con padres cultos, cantantes de ópera, hermosa, con gestos entre cálidos y fríos, es un poco ambigua, consentida, educada, dispuesta a interpretar un papel de mujer fatal, pero por otro lado está sometida por un poco de rigidez de cómo le educaron sus padres. Hicieron de ella la protagonista de un personaje de libros infantiles. Creció compitiendo contra un personaje, un alter ego público, producto de los deseos de sus progenitores. Ben Affleck interpreta a un hombre cuyo esfuerzo lo ayuda a estar a la altura de New York. En principio de la relación él es simpático y romántico, pero luego se torna agresivo y deprimido. Cuando está con la hermana melliza, interpretada por Carrie Coon, es tranquilo y se convierte a su vez en un amante sensual y desesperado con su joven amante. Acá no hay nadie ni bueno ni malo. Todas las relaciones tienen un nivel de ambigüedad y oscuridad. Fincher, el director, juega con nuestra propia percepción de sobre quién es quién y sobre cómo evaluamos a los personajes que se nos presentan. Hay una gran cuota de delirio, por eso una lectura posible podría ser que estamos ante una cinta que se burla de todo, el matrimonio, la locura del consumismo, los abogados que vemos en la tele que defienden a veces lo indefendible, los periodistas creando historias donde no hay y hasta el propio trabajo policial. La extraña desaparición de su esposa lo obliga a Nick y a sus vecinos a movilizarse rápido para encontrarla. El pueblo busca un culpable y lo tienen que encontrar. Según las pruebas de la investigación, todo indica que el amor se había terminado entre ellos. A la mañana siguiente Nick va a estar en una conferencia de prensa y va a parecer bastante triste, pero por el otro lado tiene como una risa rara, una actitud de que no le importa. La actitud serena hace que el público lo mire a Nick con desconfianza. De un día para el otro deja de ser un angustiado marido a convertirse en el principal sospechoso de este caso. Mientras Nick se sumerge en esta búsqueda, ella nos va contando cómo el romance dio paso a una tristeza marital y creciente odio y un montón de cosas que fueron pasando. Llega el momento de la película que cuando ya estamos completamente seguros de nuestras hipótesis, el director revela más situaciones dejándonos con nuevas incógnitas. Comienza la tormenta de los medios de comunicación, en especial una periodista sensacionalista que sugiere que Nick está detrás de la desaparición de su esposa.
La prensa, junto con la influencia que genera todo el mundo, es una pieza clave para el desarrollo de los acontecimientos. El director muestra un mundo en el que la realidad no importa si sos buena persona. Lo que importa es si les caes bien a las personas o si saliste bien en las fotos o en el video. Se suman a la historia Carrie Coon como la hermana de Nick, Tyler Perry como el abogado mediático que lo va a defender y Kim Dickens y Patrick Fugit como los policías locales malhumorados que en su búsqueda urgente de un culpable lo ponen a Nick entre la espalda y la pared. A medida que pasan los días, la búsqueda de Amy no va a ninguna parte. Las cosas se empiezan a poner cada vez peor para Nick. Su coartada no puede ser corroborada, sus respuestas a las preguntas de los detectives suenan un poco sólidas, las mentiras de infidelidad de parte de él, su inexpresividad y su sonrisa nerviosa en una conferencia de prensa, sumado a su extraña conducta, lo convierten en un principal sospechoso. Y, obvio, todo el mundo comienza a preguntarse si Nick mató o no a la esposa. El pueblo le da la espalda y los padres de Amy también. La música es de Trent Reznor y Atticus Ross y bueno, ellos ya colaboraron anteriormente con Fincher. La fotografía está a cargo de Jeff Cronenweth. En este thriller de psicópatas se exponen muchos temas a la vez. Una pareja condenada al final del amor debido a problemas de la vida, el egoísmo de unos padres que pueden llegar a determinar la personalidad de un hijo o cómo es que la opinión pública es alimentada por medios de comunicación sensacionalista. La historia de esta película te manipula para que sientas lo que quiere que sientas. A pesar de su duración extensa de casi 3 horas, este thriller psicológico oscuro es intenso e intrigante, que expone cómo un evento puede alterar el equilibrio de la mente de las personas. Si te gustó el video, dale un like, comenta qué pelis todavía no viste y que te gustaría que hiciera una reseña. Bueno, nos vemos en el próximo video.